nos ha tocado desarrollar el tema que es discriminación de precios del capítulo número 4, por el que nosotros, los integrantes, Raúl Montañez Casi, ella, Marihuana Puma, Celso 5 Utipa, Marco Antonio Mina Yupanqui, quien les habla, lo hemos desarrollado de la siguiente manera. En esta oportunidad voy a mencionar primeramente acerca de la discriminación de precios, pero voy a referirme, voy a tocar o voy a citar en este caso a 4 premios Nobel. Primero a Nicholson en el 2005. Él menciona, desde su punto de vista, que la discriminación de precio dice que es un monopolio que realiza una discriminación de precios si es capaz de vender unidades idénticas de un producto a precios distintos. Es lo que menciona Nicholson. Y según Parkin, en el 2010, también menciona y define desde su punto de vista que la discriminación de precios es considerada como una práctica bastante generalizada que consiste en vender un mismo bien o un servicio a diferentes precios. Y según Fernando Vaca, del 2006, también tiene su punto de vista distinta al resto, pero él se basa en el trabajo que realizaron algunos autores como son Tice y Vives en 1998. Y él menciona, Fernando Vaca menciona que el caso más conocido de discriminación de precios es aquel en el que el monopolista vende unidades del mismo bien y servicios a precios distintos. Entonces, como por ejemplo un ejemplo, vamos a ponerle aquí, menciona, dice que cuando el fabricante de un determinado producto abastece con una sola, con una sola 9 plantas de producción a todas las ciudades del país, con un precio único de venta al público. Y como último, Stiglitz, en 1987, afirma que la discriminación de precios está presente cuando dos o más bienes similares se venden a precios que no guardan proporciones a su costo marginal. Voy a hacer un ejemplo, nada más, hasta lo que menciona Stiglitz. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la venta de pasajes de Lima a Nueva York. Por ejemplo, vamos a tener 3 fases. El primero que va a costar de $900, que va a ser la clase turística, y otra que va a costar $3,000, que va a ser la clase ejecutiva, y otra que va a ser $6,000, que va a costar primera clase. Entonces, aquí hay una diferencia de precios bastante o semejante, ¿no? De 900 a 6,000, ¿no? Pero Stiglitz quiere decir de que la diferencia de 6,000 o de 900 a $600 sería de $5,100. Por lo que el pasaje es lo mismo, pero la diferencia podría ser tal vez en los costos de lujo, pero la comida, los licores, la atención y todo ello es la misma en realidad. Entonces, solamente la diferencia es la disposición de pagar de la persona, ¿no? Eso es lo que menciona Stiglitz, hace una diferencia más o menos, ¿no?
Eh, condiciones para la discriminación de precios. Mm, aquí tenemos tres condiciones para la discriminación de precios. La primera, que dice que es la capacidad para cobrar por encima del costo marginal. Eh, y la segunda es, menciona que dice que es conocer y diferenciar la disposición a pagar de sus clientes. Y la tercera es evitar el arbitraje. La primera dice que las empresas solo pueden discriminar precios si es capaz de lograr que los consumidores paguen por encima del costo marginal, o sea, el costo de producción, ¿no? Eh, para que esto ocurra, dice que la empresa debe tener algún tipo de poderes en el mercado del bien o del servicio en cuestión, ¿no? Bien. Y la segunda, lo mismo, la empresa, en este caso, debe tener la capacidad de conocer o eh, conocer la diferencia o, en disposición a pagar a los consumidores. En esta diferencia se da en dos niveles, entre los niveles de consumidores y entre diversas cantidades que se adquieren en un mismo consumidor. El arbitraje se refiere que, en este caso se refiere que la empresa debe tener la capacidad de evitar o limitar la reventa desde los consumidores que pagan los precios más bajos hacia aquellos que pagan los mayores precios. Eh, aquí también vamos a citar en este caso a Carto y Period del 2014, que menciona tres principales circunstancias que pueden limitar la reventa, ¿no? Primero, el servicio. En este caso, podemos apreciar en la parte superior derecho la foto donde hay un médico, ¿no? Y alguien que está siendo atendida por el médico, ¿no? En este caso, el servicio menciona de que es único, o sea, no puede ser revendido, o sea, el servicio de un médico o también puede ser el servicio de un gasfitero o de un peluquero, es de carácter personal, que, que no impide su reventa, ¿no? Eh, ahora, en la segunda parte, que dice la concesión de garantías. En esta parte es interesante porque, como podemos ver la imagen, ahí vemos marcas de artefactos, ¿no? Asus, Toshiba, Samsung, HP y demás, ¿no? Qué nos dice la concesión de garantía? Nos menciona que, es, que el fabricante eh, solamente y únicamente puede brindar garantías al propietario, al primer propietario a quien ha vendido el producto. No puede dar garantías o brindar garantías a un tercero, ¿no? A un tercero, o que el producto haya sido revendido del primero, ¿no? En este caso, no puede dar garantías, ¿no? A eso se refiere la concesión de garantías, ¿no? Entonces, si en el caso haya un tercero que lo haya comprado del primero, entonces, si ese va a la empresa a, a reclamar por problemas técnicos de un artefacto, la empresa o la compañía no le va a reconocer porque no es el primero en adquirirlo, ¿no? Adulteración. En este caso, podemos ver podemos ver ahí una imagen de Microsoft Office,
es un programa profesional 2019, que dice, ¿no? Como también tenemos Microsoft 2016, ¿no? Que son ya eh, de menos, digamos, capacidad, se podría decir, en otras palabras. En esta parte de adulteración nos menciona que el, que el fabricante puede modificar las características de su producto con el propósito de hacer inapropiado, digamos, para cierto uso, ¿no? Ejemplo, eh, como le estaba mencionando, vamos a hacer un ejemplo nada más. Eh, un Office de nivel profesional del 2019 con un Office de una versión del 2016, pongámosle, que va a ser una versión académica, va a tener diferente precio, obviamente. Uno va a costar mucho más caro que el otro. Eh, y aparte de que la que cuesta mucho más tiene más aplicaciones y esta es pues la que está orientada, digamos, a, a programas pesados o a personas que utilizan eh, programas de manera profesional, ¿no? Entonces, a eso se refiere con adulteración de adulteración, ¿no? Puede modificar en este caso el propietario. La discriminación perfecta o de precio de primer grado. En este punto, a ver, eh, ¿a qué se refiere la discriminación perfecta o de primer grado? Eh, de referencia o tiene lugar como el monopolista, conocido como perfectamente, en este caso, la disposición de pagar de cada uno de los consumidores y puede evitar el arbitraje, ¿no?, entre los consumidores. Vamos a ver aquí un ejemplo más claro. Definición. Vamos a definir la discriminación de precios de primer grado en la práctica. Nosotros podemos ver una gráfica en esta parte, ¿no?, eh, entre precio y la cantidad, ¿no? Los precios, podemos ver el precio 1, 2, 3, 4 precios, son niveles de precios, y la cantidad, ¿no? En este caso, y el costo marginal. El costo marginal y la línea de la demanda. En este caso, podemos ver de que se observa en esta 6 precios diferentes y la empresa obtiene mayores beneficios con un mínimo precio de producción. O sea, quiere decir de que la empresa produce un producto cualesquiera, podemos leer un producto X, y ese producto tiene solamente un único precio. Bien. Bueno, un único precio en el término de producción, ¿ya? En el término de producción. Entonces, y en este caso de discriminación de precios suele suceder o sucede que el, el en este caso, hagámosle propietario de ese producto, puede ofrecer su producto a cualquier precio que él quiera, hasta el punto P6, ¿no? Precio 1, precio 2, precio 3, precio 4, precio 5, hasta el precio P6, ¿no? Pero sigue siendo el mismo producto para todos, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo en el mundo real. Realmente, en el mundo real existe muy pocos ejemplos, en realidad, ¿no? Pero vamos a ver, visualizando la gráfica que estamos viendo de discriminación de precios de primer grado, vamos a vamos a ponernos, digamos, vamos a basarnos en lo real, como puede suceder en esa gráfica, vamos a basarnos en. Sucede que aquí vemos a un médico con una paciente, ¿no? Entonces, lo más cercano podríamos ver que este médico, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que trabaja en una localidad muy alejada. Entonces, sucede que
el precio que va a cobrar el médico en una localidad va a ser de diferentes. ¿Por qué? Va a ser diferente. La atención va a ser la misma, pero el precio que va a cobrar va a ser distinto. ¿Por qué? Porque él va a cobrar en función de la capacidad de pago que tienen las personas, ¿no? Pero la atención es la misma, no varía. Entonces, ahí es más o menos eso es lo que refleja en la gráfica que mencioné antes, eh, que el precio del producto es lo mismo, pero ¿no? El precio de producción es la misma, pero puede ofrecer a diferentes precios. Y es lo que sucede en este caso el médico. Puede dar, ofrecer su atención a diferentes precios según a la capacidad de pago de las personas que puedan tener en una zona rural, ¿no? O bueno, en campos, en comunidades, ¿no? Un ejemplo nomás. Entonces, ahí más o menos viene el caso de la definición de discriminación de primer grado. Bueno. Mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Voy a continuar con la exposición Discriminación de precios de tercer grado. Hay un profesor argentino que también decide llamarlo o lo explica a discriminación de precios de tercer grado como discriminación por tipo de consumidor. Este tipo de discriminación se da cuando el monopolio o en un mercado el monopolista puede identificar grupos de consumidores con distintas disposiciones a pagar, según distintas variables que pueden ser género, edad, ubicación geográfica y el ingreso. Para que se pueda dar este tipo de discriminación, vamos a dar algunas pautas. Por ejemplo, en este tipo de mercados debe notarse o pueden los grupos ser separados, pueden ser segmentados, ¿no? Para evitar el arbitraje, es decir, que hay algunos consumidores que van a conseguir un producto o un bien a menor precio y podrían venderlo a mayor precio a aquellos que estén dispuestos a pagar más. Otra pauta sería que estos grupos de consumidores tienen que tener diferentes elasticidades de demanda o lo mismo a decir que tengan diferentes disposiciones a pagar. Cuando existe una demanda inelástica, se cobra el monopolista va a cobrarle más caro. A los que tienen demandas elásticas, más elásticas, el precio tiende a ser un poco más barato. Estas son algunas características que se debe tener para una clase de discriminación de precios de tercer grado. El siguiente, por favor. Vamos a dar un ejemplo. Con el ejemplo vamos a entender mejor lo que es la discriminación de precios de tercer grado. Voy a hacer una suposición con lo que es la marca Gloria, ¿no? Voy a tomar la marca debido a que es muy conocida, pero voy a suponer los hechos que voy a explicar sobre esta marca. Una característica de la discriminación de precios de tercer grado, o dónde podemos ver esto, en las segundas marcas, porque está dirigido a consumidores distintos. Tenemos la marca Gloria. Como todos sabemos, Gloria es una marca reconocida, tiene bastante publicidad y el precio de este producto es un poco elevado. Entonces, está dirigido especialmente a un tipo de consumidor con ingresos altos. ¿Qué hace Gloria para poder llegar a los consumidores con menor ingreso?
Obviamente podría bajar el precio de Gloria y podría también llegar a ese tipo de consumidor, pero utiliza la discriminación de precios para elevar sus ganancias y crea segundas marcas. En este caso voy a suponer que Bonlé es la misma leche que Gloria, porque al productor sería un poco más costoso que cambie el proceso de producción para producir leche Gloria y leche Bonlé. Entonces, ¿qué sería más fácil? Cambiarle la etiqueta. Entonces, en mi suposición, vamos a decir que la leche, el contenido de la leche Gloria es el mismo contenido que tiene la leche Bonlé, pero el Bonlé tiene un precio más barato que Gloria para llegar a los consumidores de menor ingreso. Entonces, aquí vamos a ver claramente una discriminación de precios de tercer grado. Es el mismo producto, pero está dirigido a distintos grupos de consumidores por el tipo de... porque tienen disposición diferente a pagar. Ahora, otro ejemplo que podemos ver es también en el servicio de avión. Un ejemplo de esto es cuando... un ejemplo que yo recuerdo que explica, que lo explicó un profesor, es que para subir para viajar de aquí de Perú a España, cuando hay divisiones de clases, primera clase, clase turista, los de primera clase pagan más. El costo de producción, el costo de producción para trasladarnos de Perú a España, el costo real es el mantenimiento del avión, el pago a los pilotos, el pago a las aeromosas. Ese es el costo real. Entonces, pero hay divisiones de primera clase, clase turista. La primera clase paga más, la clase turista paga menos, pero en Argentina se han dado cuenta que hay una clase de personas que podía pagar, o sea, estaba dispuesta a pagar un poco más que la clase turista por un mejor servicio. Y existe la clase primera que, el grupo business es un grupo que puede pagar un poco más que la turista, pero menos que la primera clase. Entonces, las aerolíneas han creado esta clase en medio para poder captarlos. Entonces, la aerolínea que hace con esto incrementa su ingreso, sus utilidades, creando una clase más. Sería posible que a largo plazo pueda crear un grupo, ¿no? Que podría ser, no sé, ¿cómo le decimos? Tercera clase, donde pues se cobre más barato aquellos que estén dispuestos a pagar un poco menos que los turistas, pero utilicen los aviones. Entonces, todo con finalidad de que los productores, los monopolistas, capten mayor utilidad de sus tipos de consumidores. El siguiente, por favor. Vamos a ver los efectos sobre el bienestar, sobre la discriminación de precios en el tercer grado. Si el monopolista fija un precio distinto en cada mercado, los consumidores de demanda más elástica se verán contentos porque terminarán pagando un precio menor. Sin embargo, eso disgusta a los consumidores de demanda menos inelástica. No solo porque pagan precios más altos, sino porque sentirán que están subsidiando al resto. Entonces, este tipo de discriminación, ¿resulta o no beneficioso? Diremos que el bienestar aumenta si solo si la discriminación permite aumentar la cantidad disponible del bien o servicio en cuestión. Siguiente, por favor. Antes, ahí nomás. Acá vamos a ver, hay un ejemplo.
Atrás, compañero, por favor. Ya, ahí. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Para ver sobre el bienestar. ¿Cuáles son los efectos del bienestar? Con un ejemplo. Dice, si un consumidor pagara 5 soles por una unidad de un bien o servicio que produce el monopolista, mientras que otro paga 2 por el mismo producto o bien. Entonces, ambos podrían mejorar su utilidad. El segundo vendiera al primero el producto o bien. Entonces, uno podría maximizar sus utilidades, el primero podría minimizar costos y el segundo ganaría utilidades. En cambio, si ambos cobraran 3, no habría posibilidad de incrementar sus utilidades, ni el uno ni el otro. Siguiente, por favor. Compañero. Luego, ahí vamos a ver la aplicación de discriminación de precios. Vamos a hacer un poco teórica, voy a ser un poco teórica en este tipo de ejemplo de la aplicación de la discriminación de precios. Vamos a tener dos tipos de consumidores. Uno que es más inelástico y el otro que es bastante elástico. Si el monopolista logra identificar estos dos tipos de consumidores, va a utilizar la discriminación de precios para maximizar sus utilidades. Pero, el siguiente, por favor. Pero si el monopolista llegara a no identificar los tipos de consumidores que tiene, entonces él trabajaría con esta tercera imagen donde está mercado. Ese sería su cantidad demandada, a la cual estaría ofreciendo. Ese sería su mercado, en todo caso, ¿no? El siguiente, por favor. Como el monopolista, vamos a ver en que el monopolista, en el tercer gráfico, en el de mercado, el monopolista no identifica sus dos tipos de consumidores. Entonces, vamos a ponerle el costo marginal y vamos a ver la cantidad y el precio que vendería en el caso que este monopolista no identifique sus tipos de consumidores, no utilice esta clase de discriminación de precios de tercer grado. Entonces, Q sub N, P sub N, sería el precio y cantidad que el monopolista vende. Pero si el monopolista lograra identificar sus tipos de consumidores, tendríamos el siguiente gráfico. Siguiente, por favor. Si el consumidor encuentra, si el monopolista se identifica el tipo de consumidor 2, vamos a ver que cobra menos que en el mercado y vende una cantidad un poco mayor que el del mercado. La siguiente imagen, por favor. En la primera imagen vamos a ver que si el monopolista identifica su tipo de consumidor 1, va a poder cobrar el precio más alto y una cantidad menor. Pero si sumamos las cantidades o las utilidades que conseguiría cobrando al tipo de consumidor 1 y al tipo de consumidor 2, las utilidades para el monopolista son mayores a las que conseguiría en sus utilidades de mercado. Entonces, un monopolista, ¿para qué utiliza la clase de discriminación de precios de tercer grado? Para maximizar sus utilidades, cobrando a un tipo de consumidor 1 mayores precios y a un tipo de consumidor de menores precios, llegando así a abarcar mayor parte de la demanda, mayor parte de su mercado, obteniendo mayores ganancias que en la que no diferenciaría el tipo de consumidores que tiene. Eso sería todo.
Profesor, compañeros, buenos días. Ya, en mi caso me ha tocado trabajar Profesor, ¿puede silenciar su micrófono? Ya, en mi caso, sobre la discriminación por esto, discriminación de precio por diferenciación por volumen. En este caso implica que la discriminación por volumen se aplica cuando existe un grupo de consumidores que tienen una propensión marginal de esto, con fuerte propensión marginal a pagar por el bien o servicio que se tiene. Primero se puede plantear en la primera ecuación. Profe, ¿me puede dar un minuto? Voy a utilizar, voy a compartir mi pantalla, profesor, es que voy a utilizar esto como lapicero así para explicarlo bien. Ya, continúa nomás. Marco, ¿puedes dejar de compartir? Voy a compartir ya para explicarlo. Sobre discriminación por volumen. Entonces, discriminación por volumen se aplica cuando existe un grupo de consumidores que tienen una propensión fuerte para consumir para un cierto bien, dado que se clasifica en dos: propensión fuerte y propensión débil de un consumidor. Al monopolista le gustaría cobrar todo el área que se encuentra, el área B, A, B, C, es decir, todo eso, para que tengan mayores ganancias. Pero los consumidores con mayor propensión a pagar aceptarían adquirir solo esa cantidad que se está pagando por esto. Ya, aquí lo voy a explicar mucho mejor. Ya, aquí es, como decía, el monopolista quería que todos, el consumo profesional marginal que tiene fuerte, quiere que consuma todo el área. Esto supongo es el área área B, y es el área C. Entonces, toda esta área, el consumidor tendría que consumirlo. Todo esto, entonces el monopolista dice que consume hasta el punto C. El punto C, el precio en la cantidad C, Q0, sería esto, todo esto. Pero para ello, los que tienen proporción marginal débil a consumir, solo sería esto, solo el C, el triángulo C nomás. Consumiendo una cantidad de sucede que se encuentra aquí. Profesor, ¿se nota en el gráfico que estoy graficando? Me- eh, no sé, pregunta a tus compañeros porque yo no estoy viendo. Aquí explicaba esto, en un caso de esto. El monopolista, en este caso existen dos consumidores potenciales, que son el consumidor fuerte y el consumidor débil. En el caso de un consumidor fuerte, el monopolista se incentiva por cobrar todo el excedente que se tiene en el área C y el área de la línea verde, la línea roja que está debajo y donde está el DF en un trapecio, justo es. Toda esa área cobraría el monopolista en excedente, se incentivaría a cobrar esto. Pero en el caso
un consumidor que es consumidor por que tiene débil consumir, solo sería el área C, solo esa área. Entonces, esa área C solo consumir hasta la cantidad Q sub D, mientras que todo el excedente en el consumidor fuerte, sería el trapecio que se puede ver esto entre la línea roja y entre la línea azul. Ese trapecio sería. Pero para el consumidor débil, si tiene proporción débil, consumir, no tendría un excedente, porque solo es la cantidad Q sub D, hasta ahí nomás sería su consumo. Ya, en el siguiente, aquí explica sobre la variación de los precios, la variación marginal del precio. Si el precio va incrementando de P1 a P2 a P sub n, en una cantidad de Q sub n a de la que demanda Q1 hasta enésima. Dado que el equilibrio está en la cantidad demandada sub cero, es el equilibrio ahí. En este caso, el precio sería el C, lo que vemos en la gráfica. Entonces, se aprecia que pagar el precio marginal, que es el P a la N que vemos, y el cargo fijo, que es que lo vemos el A', y el excedente de ese consumidor queda reducido a cero. El siguiente, ya, en este caso explica que se tiene de las tarifas sobre el volumen de compra. Entonces, primero tenemos en la línea de esto vertical, tienes el gasto, en el siguiente tienes volumen, a una cantidad Q sub DM. Aquí explica que existen dos modalidades para esto. Dado que que, que tienen los intensivos, que es costo fijo, que es el más. Existen dos tipos aquí. Hay los que tienen un consumidor fuerte que son más intensivos y los que son consumo de producción menos intensivos. Entonces, su cargo fijo, los consumidores en este caso de menor intensidad fijan que costo fijo debe ser más bajo y el precio de venta debe ser más alto. Aquí vemos dos tarifas, dos modalidades, como se puede ver. En la tarifa de dos modalidades se tiene ahí, es la proporción para consumir más fuerte y para proporción consumir menos débil, la tarifa es modalidad uno. En la primera modalidad podemos ver que es en la cantidad Q sub DM, en la primera modalidad podemos ubicarla en esa línea, se encuentra la modalidad que es más económica. Y en la misma también, en la segunda modalidad tenemos hay dos, se clasifican que es el consumo menor y el consumo fuerte. Entonces, el monopolista se plantea una adecuada para sus tarifas, como hacen un filtro para que los consumidores se autoseleccionen. Los consumidores que son más intensivos evitan que las tarifas bajas o los cargos fijos que se tengan. Pero los que son menos intensivos, evitan que las tarifas con altos cargos fijos y los precios marginales sean bajos.
Siguiente diapositiva. Ya, aquí vemos una empresa de telefónica móvil, puede ser Movistar, Claro, Nextel. Vemos tres empresas que se plantean, ofrecen en sí variedad de planes tarifarios, ofrecen al usuario cantidades, minutos libres, pero estas empresas crecen porque los costos, los cargos fijos cada vez son mayores. Si tienes un plan de 39, el plan 39 tiene ciertos minutos y también si te pasas de plan 39, llegas al plan 59. Entonces, pasando a plan 59, incrementa tu cargo fijo. Por eso los usuarios pueden optar por un plan que no tiene que pagar los cargos fijos. Como en el caso aquí vemos, los planes van desde 39 hasta 319. En este caso, si el consum- si ese igual de plan 59 se pasa los minutos ilimitados, en el plan 39 te ofrecen 151 minutos llamadas mensuales minutos, pero y si va a incrementar cada vez mayormente, los cargos fijos más altos y mayores minutos libres se, se va a incrementar el siguiente plan, como pueden ser los planes de 149, 300 hasta 319 llegar. Lo que busca es extraer todo ese excedente a los consumidores que tienen débil disposición a pagar por la calidad que se ofrece de los minutos, dado una combinación de los precios. Profe, ¿se me escucha? Se escucha, continúa nomás. Y el siguiente. Siguiente. eh, el anterior, por favor. El anterior, por favor. Ya, discriminación por calidad. Aquí el monopolista considera ofrecer varias combinaciones de calidad-precio. En este caso planteaba las variaciones por calidad. En caso de un teatro que tiene niveles, pues si estás más cerca del estrado, es la calidad, el precio incrementa. Igualito en las cabinas de avión, las modalidades, el espacio, o si es ejecutivo o es económico, en sí varía, entonces el precio es lo que explica una discriminación por calidad. Siguiente. Bien, aquí plantea una función de utilidad. El teta parámetro sería el teta, sería el parámetro de los gustos, el C es el nivel de calidad, el P sub C es el precio pagado por la calidad combinado por el S. Entonces el monopolio extrae todo el excedente a los consumidores que tienen una débil disposición a pagar por la calidad o bajo, mediante una combinación de precios y calidad suficiente. Ya, el siguiente es la discriminación de segundo grado vistas como un problema de selección adversa. La selección adversa es un problema, entonces la selección existe porque hay una información asimétrica. Por ejemplo, una selección de los trabajadores que sean adecuados. ¿Cómo se puede saber que sean los trabajadores candidatos? ¿O cómo los bancos pueden distinguir que pueden ser buenos o malos prestatarios? ¿O, o,
o cómo las empresas aseguradoras pueden saber que son, o son buenos o malos también de los clientes que trabajan con los bancos. En los tres vemos que hay una similitud que es la asimetría de información, dado que esto, en cada transacción hay ciertas características, atributos. Dado estos atributos, características que se incurren en esas transacciones, se fija el precio del mercado. Este plantea, en caso de esto, hay una empresa aseguradora, eh, plantea que las personas que tienen ingresos pero no tienen accidentes, y el otro es consumidores que tienen alto riesgo y consumidores con bajo riesgo. Explica en este caso las personas consumidores que tienen alto riesgo tienden a asegurarse más. En este caso serían las líneas son las utilidades de cada consumidor que buscan su bienestar en sí. En el punto A vemos que existe una cobertura completa. El consumidor con alto riesgo siempre va a buscar una mayor cobertura a cualquier accidente que pueda ocurrir. Y un consumidor con bajo riesgo siempre va a buscar una menor cobertura de riesgo. Todo sería eso, ¿no? A ver, presenta en la primera la carátula de la exposición.